Un buen día para todos, bendiciones. Qué gozo poder saludarles y tenemos un poquito de frío. Yo sé que todos tenemos frío, pero cuando miro el paisaje realmente pienso en cómo hay una manifestación visible de lo que está ocurriendo precisamente en el mundo espiritual, y es que estamos recibiendo lluvias de gracia para la gloria de Dios. Y saben, ahorita mientras estaba allí sentado abrí la palabra en Juan el capítulo 7. En el versículo 10, de hecho no voy a leer el versículo, pero allí hay el título de la perícopa, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y me encantó este título. Y es que de hecho es por eso que hemos venido a celebrarla. Es por eso que hemos venido hasta este lugar, porque deseamos regocijarnos en su presencia. Y ya lo al Señor por eso, porque su presencia es una realidad en esta hora. En cierta ocasión le preguntaba a mi esposa hace poco, cuando estábamos por los días de Pentecostés, yo le decía, ¿cómo me definirías en una sola palabra la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo me la definirías? Y ella dijo puertas abiertas. Amén. Puertas abiertas. Y cuando ella me mencionó eso, se me vino a la mente un texto bíblico que se encuentra en Ezequiel capítulo 46. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 46. El versículo 1, voy a leer solamente un verso de allí y luego vamos a tener una palabra de oración. Ezequiel capítulo 46, verso 1. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también en el día de la luna nueva. Allí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Dios y Padre, queremos darte las gracias porque tú deseas entrar por las puertas de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú deseas hacer morada en cada uno de nosotros, tabernacular. Y en este día especial queremos oír palabras de vida eterna. En este día especial queremos que nuestro corazón esté más ligado al tuyo y podamos ser santificados por tu palabra en el amor de tu verdad. Amado Dios, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos aquí. La verdad que si yo me gozo al verles, ciertamente hay una sonrisa en tu rostro al contemplar cómo tus hijos en esta hora te adoran. Acompáñanos en este momento. Gracias por tu bendición. Gracias por tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Saben, vamos a comenzar el estudio en esta mañana en el libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos el capítulo 12. Y me gustó mucho el tema que tuvo nuestro hermano Jonathan, porque fue sentando bases para el desarrollo del tema en este momento. De hecho, era quien iba a compartir en la primera hora, pero cambiamos y doy gracias a Dios porque Dios dirige todas las cosas. Y se nos hablaba precisamente de cómo hay quienes son maduros en lo espiritual y quienes aún son niños. Y saben, de hecho durante la semana estaremos desarrollando que en la Biblia presenta constantemente 2 lenguajes, y es el lenguaje del antiguo pacto y el lenguaje del nuevo pacto. El lenguaje, de hecho la Biblia también lo menciona y ahorita vamos a ver eso. Habla también del ministerio de condenación en 2 Corintios 3, pero también se habla del ministerio de reconciliación. Amén. Se habla de lo que es una vida en la carne y una vida en el espíritu. A veces nos imaginamos que una vida en la carne es sencillamente aquellos que están fuera de una iglesia. Pero recordemos que en cierta ocasión Jesús, o más bien Nicodemo, se le acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, lo que nació de la carne, carne es. Pero lo que nació del espíritu, yo te aconsejo hoy que es necesario que nazcas ¿qué? De nuevo. Y este hombre lleva toda una vida en la iglesia. De hecho, las palabras que hay en el deseo de toda la gente en relación a este hombre son positivas, porque tenía una vida que constantemente había sido de bendición incluso para sus hermanos
dentro de la iglesia. Pero es a este hombre que se le dicen estas palabras: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y saben, yo quiero que vamos a ir al libro primeramente de Hebreos capítulo 12, en el versículo 18. Hebreos capítulo 12, verso 18. Y esto de los dos lenguajes que acabo de mencionar, sé que durante los días que transcurran en las fiestas será siendo más palpable para algunos. Y dice Hebreos 12, 18, lo siguiente, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estos eran niños espirituales que se acercaban con miedo y con temor. Pero ahora miren lo que dice el versículo 20: porque no podían soportar lo que se les ordenaba, sino que aún una bestia a tocar el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero escuchen el versículo 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Os habéis acercado a dónde? Al monte de Sión. Y yo quiero decirles algo: los que viven la experiencia del nuevo pacto, los que viven llenos del Espíritu, hay una invitación de que nos acerquemos, nos posicionemos, nos paremos sobre el monte de Sión. Y escuchen esto, dice el versículo, estamos en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y esta experiencia es una experiencia para el presente hoy. Porque es que la Biblia nos dice que en Cristo Jesús nos sentamos en lugares celestiales. Porque es que la Biblia nos dice: si retrajeres tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová tu Dios, yo te haré subir ¿sobre qué? Sobre las alturas de la tierra. Sobre las alturas de la tierra. Y te daría comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué? Lo ha hablado. Y ahorita estamos hablando de la herencia. Ahora estamos hablando de la herencia. La heredad de Jacob tu padre. Y ese precisamente la herencia por excelencia. Hablábamos de quizás se nos venía a la mente, quizás se nos veían posesiones, se nos venían cosas. Pero cuando la Biblia habla de la herencia en especial, habla del Espíritu de Dios en nosotros. Y yo alabo al Señor por eso. Habla del Espíritu de Dios en nosotros. Porque es que dice la Biblia: y es que ¿acaso aquel que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, acaso no nos dará juntamente con el qué? Todas las cosas. Y es que es a Jesús a quien necesitamos. No solo en la fiesta de los tabernáculos, sino desde ahora y para siempre. Amén. Esa es la que necesitamos. Y de hecho en Juan, en el capítulo, en Lucas, el capítulo 11, Jesús hablando de la oración modelo, allí antes de referirse a la oración modelo, él dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? A quien se lo pide. Y esto algunos me han oído decir esto, y es que por sobre todas las cosas, lo que Dios desea que pidamos, que busquemos, que anhelemos, es la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque juntamente con Él se nos dará todas las cosas. Y esto lo dice la hermana Elena, dice que con la bendición del Espíritu vienen todas las demás bendiciones en su estela. Todas las bendiciones en su estela, hermana. Mi hermano, es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos. Y esto lo tendrán los que están parados, ¿dónde? En el monte de Sión. Esto lo tendrán los que están parados en el monte de Sión. Yo quiero que vamos a ir a Isaías capítulo 33, versículo 20. Miren lo que dice Isaías 33, 20. Isaías capítulo 33. La primera vez que este texto me impactó, se lo oí leer a mi hermano Anderson. Y estábamos, de hecho, en la casa de nuestra hermana Angélica, no, mi hermana Angélica, así aquí la veo. Y miren lo que dice Isaías, el capítulo 33, versículo 20.
Qué precioso lo que dice aquí, dice, mirad a Sión, ¿mira qué? Mirad a Sión, ciudad de vuestras fiestas solemnes. Interesante, ¿no? Porque hemos de estar parados en el monte de Sión. Y aquí nos dice, mirad a Sión, lugar de vuestras fiestas solemnes. Y yo lo veo a Dios como haciéndome quizás un guiño a mí. Porque es que si hoy estamos aquí, es motivo de una promesa, es motivo de un regalo divino. Y es que acaso no es un regalo estar con nuestros hermanos. Claro que lo es. Claro que lo es. Y de hecho es allí donde se nos dará en mayor abundancia lo que trae todo lo demás en su estela. Salmo capítulo 133 lo dice. Miren lo que dice el Salmo 133. Muy conocido para todos. Y volvemos otra vez a Isaías 33. Y ahorita Jeremías 3, como para no romper la rima. Salmo 133. Dice lo siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Interesante que ahorita hablamos del sábado, ¿no? Dice, yo te haré comer de la heredad de Jacob. Dice, si retraes de hacer tu voluntad, mi día es santo y lo llamaré delicia. Lo llamaré delicia y el sábado es un día de santa convocación y estos momentos son momentos de santa convocación. Amén. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que haciendo referencia al Espíritu de Dios, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes ¿de qué? De Sión. Sobre los montes de Sión. Y dice allí la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y aquí ninguno nos iremos con las manos vacías. Aquí ninguno nos iremos con las manos vacías y yo alabo al Señor por eso. Porque personalmente lo creo, de que cuando celebramos estas santas convocaciones hay un antes y un después. Amén. Amén. Hay un antes y un después. Y en este momento están sucediendo cosas preciosas en nuestro corazón. Y suceden cosas extrañas alrededor. Fuera, en el mundo, comienzan a suceder cosas extrañas porque siempre hay un antes y un después. Volvemos a Isaías capítulo 33, el versículo 20. Miren lo que dice allí. Mirad a Sión, ciudad de vuestras fiestas solemnes, en Sión se guardan. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Qué bonito este versículo. Tienda que no será ¿qué? Desarmada. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos le recordaba a Israel el peregrinaje por el desierto. Cómo tenían que estar armando y desarmando. Pero se nos promete una morada que es eterna. Una tienda que no será desarmada. Y me encanta porque ahorita el hermano me hablaba de aquí donde estamos reunidos. Quizás anhelábamos, personalmente yo lo anhelaba. Estaba en otro lugar donde había un sol, donde pronto había más calor. Pero saben, estar aquí me recuerda a un Sukkot. Me recuerda a un Sukkot, estar aquí como estamos en este momento. Quizás un poco a la intemperie, quizás un poco en la incomodidad, pero llenos del Espíritu. Amén. Amén. Pero llenos del Espíritu. Pero llenos del Espíritu. Y estamos esperando una morada que es eterna. Una tienda que no será desarmada. Y me encanta lo que dice allí. Ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ninguna de sus cuerdas será rota. Una promesa bendita. Y saben, dice la palabra de Dios, dice, con cuerdas de amor, ¿qué? Te he traído. Con cuerdas de amor te he llamado. Y nosotros sabemos que el móvil, aquello que nos debe impulsar a seguir a Jesús, aquello que nos debe impulsar a querer estar en el cielo, es que el amor de Dios. El mismo apóstol Pablo le decía, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me motiva. Y él va a decir que no es el temor al castigo, ni la esperanza, la recompensa eterna, lo que ha de llevar a los discípulos de Jesús a seguirle. Amén. No es el temor al castigo, es el amor. Y esas cuerdas no serán rotas. Esas cuerdas no serán rotas. Y quiero tomar eso allí, lo de las cuerdas, y eso me trae a la mente el Salmo 2, es el Salmo 2, ¿cierto? Y mire lo que dice el Salmo 2, el contraste.
Salmo capítulo 2. Miren lo que dicen aquí los del Salmo 2. Versículo 3. Voy a leer solo el versículo 3. De hecho, el desde el 1 dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Los pueblos piensan qué? Cosas vanas. Ahorita hablábamos de cuán importante es que abrir las puertas, y precisamente durante estos días. Y mire lo que dice esta cita, dice, no abrirás una puerta a través de la cual Satanás encuentre fácil acceso. Queremos muchas almas sólidas y estables. Las ventanas del alma siempre deben abrirse hacia el cielo. Debemos comprender que el peligro es grande en la obra de reconsiderar los derechos. Voy a adelantarme un poquito esta cita. Dice lo siguiente. Sus ventanas están abiertas hacia la tierra y no hacia el cielo. Viene hablando de unos personajes en particular. Pero ahora dice, abrid las ventanas hacia el cielo y dejad que entren los rayos del sol de la justicia de Cristo. Y así se cerrarán solas las ventanas que miran solo hacia la tierra o que ahora miran hacia la tierra. Y ahora mira que aquí está diciendo, ¿por qué piensa la gente cosas vanas? Pero cuando nosotros aprovechamos estos momentos para abrir las ventanas del alma, para abrir las puertas de nuestro corazón hacia el cielo, la promesa finalmente será que llegará un momento donde se cerrarán completamente las ventanas hacia la tierra. Se cerrarán por completo. Porque es que Dios espera hacer una obra especial en un pueblo. Espera hacer una obra especial en un pueblo que tiene las ventanas completamente cerradas hacia la tierra. Y ustedes saben de qué se trata cuando estoy diciendo hacia la tierra, cuando la hermana Elena se está refiriendo a eso. Pero que las van a tener completamente abiertas hacia el cielo. Amén. ¿Cuántos queremos ser parte de ese pueblo para la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos estar parados en el monte de Sión? Aquí estamos, amén, esa es. ¿Cuántos queremos estar parados? No, ¿cuántos quieren pararse ahora? Aquí estamos. Dice en Isaías 33, seguimos allí en el versículo 20. Bueno, sí, no leí el Salmo 2, la partecita del Salmo 2, el 3. Miren lo que dice allí el versículo 3. Dice que estos dicen, ¿qué dicen estos? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, ¿qué? Sus cuerdas. Tremendo, ¿no? Dios llama con cuerdas de amor, pero hay quienes nos quieren recibir un mensaje de amor para ser atraídos a Él. Interesante, ¿no? Hay quienes dicen rompamos sus cuerdas, pero los que estarán en el monte de Sión habitarán en una tienda en la que no se habrán roto nunca las cuerdas. Y en el versículo 21 nos dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros, fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Y me encanta este versículo. Cuando yo leí este versículo, inmediatamente se me vino cuando Jesús estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ir a Juan el capítulo 7. Miren lo que dice Juan en el capítulo 7. Y saben, Jesús es nuestro modelo a imitar, Jesús es nuestro ejemplo. Y Él guardaba las fiestas. Y miren lo que dice en Juan el capítulo 7, en el versículo 37 nos va a decir, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y miren qué interesante, en el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de Jesús estaban corriendo en ese momento ríos de agua viva para todos. Jesús siempre estuvo parado en el monte de Sión, siempre. Siempre estuvo parado en el monte de Sión. Y por eso él corrió en ríos de agua viva. Y por eso me trae a colación en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 21 de Isaías 33 dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros, fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Y me viene a la mente la visión de Ezequiel, no la voy a leer, pero dice que alimentaba todo, dice que finalmente había que nada.
Tremendo, ¿no? Un río que se ensancha. Amén. Alabado sea el Señor. Se vuelve más profundo, más grande. Amén. Versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojarán, no afirmaron su mastil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín, muchos despojos, los cojos arrebatarán ¿qué? El botín. Y yo alabo al Señor por esto, amén. Porque ese cojo soy yo. Ese cojo soy yo. Dice que los cojos arrebatarán el botín, mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Y se viene a la mente eso, se viene Mefibosé, se viene a la mente. Un hombre que no podía caminar, un hombre lisiado, que finalmente el rey lo sienta ¿dónde? En la mesa. El rey lo sienta en la mesa. El rey lo sienta en la mesa. Y la Biblia dice que hay pastores que no van y sanan ¿qué? No van y sanan la ¿qué? La perniquebrada. No sana la perniquebrada. Y saben, yo muchas veces meditaba en esta promesa. Yo quiero que vamos a ir a Jeremías en el capítulo 3 y luego volvemos a Isaías. Y en Jeremías el capítulo 3, que de hecho lo quiero unir en este momento al tema, porque Carlos lo leyó esta mañana. El capítulo 3, hoy no lo iba a leer, pero miren lo que dice Jeremías. El capítulo 3, el versículo 14 dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré ¿dónde? En Sión. Carlos, yo quiero, mira qué interesante, porque este fue el versículo bíblico que leyó Carlos esta mañana y no nos habíamos puesto de acuerdo. Carlos, nos habíamos puesto de acuerdo para leer este versículo bíblico, y por eso te dije, ¿cuál texto fue que leíste de Jeremías? Mira lo que dice Jeremías 3:14, dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad. Y aquí vemos muy palpable esta promesa hecha una realidad. ¿Uno de qué? De cada ciudad. Unos de Puerto Rico, otros de Argentina, otros de aquí de Medellín, otros del Tolima. Alabado sea el Señor, amén. Y dos de cada familia, la hermana Alejandra y Daniel. Yo alabo a mi Dios, amén. Amén. Alabo a mi Dios. Linda y Vanessa, amén. ¿Cuál es 6 por 9? Resuena el texto con nosotros. 6 por 9, 45 por 6 por 54. 54, amor. Y en Jeremías, en el capítulo 3, ahí en el texto que estamos leyendo, dice el versículo 14: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y escuchen esto, el versículo 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Yo le decía a mi Dios, yo le decía al Señor, ¿dónde están esos pastores conforme a tu corazón? ¿Dónde están? Y durante mucho tiempo quise buscar esos pastores conforme a su corazón. Pero Jesucristo me dijo, heme aquí. Jesús fue el que me dijo, heme aquí. Y por eso nuestro Señor y Jesús dice, a ninguno llaméis maestro, porque uno es ¿qué? Vuestro maestro. Yo soy el buen pastor que pongo mi vida por mis ovejas. Y nada las arrebatará de mi mano. Y creo en esa promesa. Y creo en esa promesa. Y nada las arrebatará de mi mano. Él es el pastor que necesitamos. Y es que los que están parados en el monte Sión, Él es el pastor. Y es por eso que nos vamos a ir ahorita a Apocalipsis capítulo 14, donde dice que hay quienes siguen al Cordero y al Padre que tiene nombre, y si lo siguen por donde quiera que va. Y eso es lo que debemos de entender, que al ir a la revelación bíblica, Cristo tiene que ser el intérprete. Durante mucho tiempo, estudiando teología, junto con mi hermano Anderson, pensamos que nosotros éramos los intérpretes, que nosotros éramos los maestros. Pero cuando ahora comienzo a ver la revelación bíblica, a través de Jesús, a través de Cristo,
Es necesario que todos escuchen esto. Como dice mi esposa, que todos nos bajemos del caballo. Tenemos que bajarnos del caballo. Tenemos que bajarnos del caballo para ser transformados. Así es. Porque la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Nadie. Si no es por Él. Y alabado sea el Señor que nos dio un pastor conforme a su corazón. Amén. De un pastor conforme a su corazón. Y seguimos en el de, bueno, no voy a ir a Isaías todavía, quiero leer ese de Isaías 3, que leyó mi hermano, perdón, Jeremías 3. En Jeremías 3, eso es interesante. ¿Sabe? Mucha gente dice que cuando se habla de Pablo, dice que cuando se fue tumbado del caballo. Hay una canción de niños que dice así, que cuando fue tumbado del caballo, pero uno lee el relato bíblico y no hay ningún caballo por ningún lado. Pues él tuvo que bajarse de un caballo porque ya era intérprete él. Pues necesitaba ver toda la revelación a través de Jesús. Eso es lo que necesitaba Pablo. Ver toda la revelación a través de Jesús. Jeremías capítulo 3, seguimos en Jeremías 3, dice, convertidos, y saben, quiero aprovechar esa palabra ahí, convertidos. Y cuando pienso en esta palabra convertidos, se me viene a la mente Hechos capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice Hechos 3, 19. Hechos del capítulo 3, el verso 19. Dice allí la palabra de Dios, dice, así que arrepentíos y convertíos. La palabra allí metanoia, cambio de mente. Para que vengan, dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y estos son estos tiempos. Esta es la promesa, estos son estos tiempos de refrigerio que se nos están siendo prometidos. Y ahí en Jeremías 3, que es el que estamos leyendo, dice, convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías capítulo 31. Y en Jeremías capítulo 31 se nos habla del nuevo pacto. Y aquí vamos a ver por qué he estado diciendo que Él es el pastor conforme al corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 32, desde el 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Escuchen esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ven que esto hace parte de la experiencia del nuevo pacto. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y escuchen esto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Esto es gracia. Estaremos en Sión por gracia. Gracias, mi hermano. Gracias. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna. Eso no está ahí por casualidad, que esté allí. Y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. La promesa de Abraham, así es. Volvemos nuevamente a Isaías 33. Isaías capítulo 33. Desde el verso 20, donde estamos.
Isaías, el capítulo 33. Vamos ahora en el versículo 21, ya lo leímos, versículo 22 y 23. Hablábamos de que los cojos arrebatarán el botín. Yo soy ese cojo, ese perniquebrado, que se sentará a la mesa, porque Él es mi pastor, mi juez y mi legislador. Amén. Y Salvador. Y el versículo 24, escuchen esto, qué precioso. Una promesa para nosotros hoy. No dirá al morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Lo mismo. Ahora vamos a finalizar Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis en el capítulo 14. Somos de los cojos, de los que cogemos para Los que cogemos y cogiamos, pero somos sanados para la gloria de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en donde, en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Tienen el nombre, su carácter. Entienden su carácter. ¿Y lo tienen donde escrito? En la frente. En el corazón, en la mente. Entienden. Dice que tiene el nombre del Padre y del Cordero, de dos. Y es interesante porque hay un contraste en Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17 dice que lo que tienen escrito enfrente, aquellos que están en Babilonia, lo que tienen escrito es misterio. Tremendo, ¿no? Mientras por un lado unos tienen escrito misterio, por el otro lado estos tienen escrito el nombre del Padre y del Cordero, que es el misterio de Dios, revelado. Así es. Y en Isaías el capítulo 3, miren lo que dice Isaías 3, volvemos a, hoy no vamos a Isaías 3, pero le doy gracias a mi hermano Carlos que lo leyó. Jeremías 3. Y en Jeremías 3, el versículo 3 dice, escuchen esto, qué interesante esto, dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia, ¿qué? Tardía. ¿Qué faltó? Miren lo que leíamos ahorita: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Hablamos del Espíritu precisamente como en esta unidad eso es derramado. Hablamos de la lluvia precisamente simbolizando el Espíritu, cómo es derramado durante estos tiempos. Pero ahora dice aquí: por esta causa ha sido detenida y faltó la lluvia tardía, porque has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Tremendo, ¿no? Por un lado, los que están parados en el monte de Sión, 144,000, entienden, dice que tienen el nombre escrito del Padre y del Cordero, escrito ¿dónde? En su frente, lo entienden. Pero por otro lado, ¿qué quiere decir esto? Que los que sí que tienen el nombre escrito del Padre y el Cordero, reciben la lluvia tardía. Vuelvo y repito, los que sí que lo tienen, ¿reciben qué? Y juntamente con la bendición del Espíritu viene ¿qué? Todo lo demás. Hay un texto que dice santidad a Jehová. Creo que era lo que te llevaba el sacerdote, una mitra, pero ahí estaba en la placa de oro. Tremendo. Y voy a tomar lo que está diciendo mi hermano Sai, porque la Biblia dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. La ley es santa, el mandamiento justo y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es la transcripción del carácter de Dios. Es el trasunto, dice la hermana Elena, dice, es el trasunto de su carácter. La palabra trasunto significa una representación fiel de quién es Dios. Santidad, Jehová, entienden el carácter, entienden quién es Dios. Por medio de ese espíritu graba. Amén. Así es, como en esa lámina de oro graba en el corazón. Amén. Y la ley es espiritual. Amén. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 14, seguimos allí. Dice, después mire, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, lugar de nuestra fiesta solemne, nos dijo Isaías, y ahora dice, y con el 144,000 que tenían el nombre del Padre, de él y el de su Padre escrito en la frente. Voy a adelantarme hasta el versículo 3.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Y es que estamos delante de ellos. Este mundo es un espectáculo al universo. Es que esto es ahora, esto no es allá, esto no es al futuro allá, esto es ahora. Esto es aquí que hemos de comenzar a experimentarlo. Esto es aquí que hemos de vivirlo. Aquí es donde estamos sentados ya en lugares celestiales. Estamos en Sion, exactamente. Amén. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra, dice, y cuando le vieres tal como Él es, entonces seréis semejantes a Él. Cuando le contemplares tal como Él es. Y dice, sigue diciendo allí, dice, y cantaban un cántico nuevo, todo es nuevo, mi hermano, aquí todas las cosas hoy fueron hechas nuevas. Cuando comenzamos la revelación a través de Cristo, mi hermano, dijimos, estudiamos teología 5 años, ¿y qué fue lo que dijimos, mi hermano Andrew? ¿Qué era lo que decíamos? Se derrumbó todo. Tremendo, ¿no? Lo va a derrumbar todo y lo derrumbó todo. Tremendo. Amén. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo tuvo por... A veces pensamos que fue las riquezas que tenía, no, estaba, y cuando uno hace un análisis ahí, estaba hablando de la cosmovisión que tenía de la escritura. Todo lo que había aprendido. Exactamente. Todo eso. Y tremendo ahí porque leías en el versículo 15 cuando dice, os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con conocimiento y con inteligencia. Amén. E Isaías 11, 2. Amén. Sobre él reposará. Espíritu de conocimiento y de inteligencia. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y Efesios 1:17 dice que pedid el espíritu de conocimiento, el espíritu de discernimiento. Amén. Y de hecho en ese Efesios capítulo 1 también se habla del espíritu como siendo la herencia. ¿Ves? Qué interesante. Por eso ahorita hablamos de que la herencia realmente es eso, su presencia. Amén. Y seguimos ahí en Apocalipsis 14, en el versículo 3, estamos diciendo un cántico nuevo. Esto también lo expresó David en uno de sus salmos. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto lo expresó el salmista en el Salmo 43. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Puso en mi boca qué? Tremendo, ¿no? Puso mis pies sobre qué, primero los tenía que poner sobre dónde, sobre la peña, sobre Cristo. Cristo enseñando, Cristo interpretando, Cristo diciéndonos cómo era que se debía leer las escrituras. Por eso ahí está la parábola que uno edificó sobre la roca y otro sobre qué, sobre la arena. Pero el que edificó sobre la roca, su casa prevaleció. Y la arena, que edificó sobre la arena, interpretaciones humanas, el hombre es tomado del polvo de la tierra. Pero el que edificó sobre la roca, su casa prevaleció. Una roca no cortada con mano. Puso en mi boca que cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ahora sí dice, verán esto muchos y temerán. ¿Acaso no es Apocalipsis 14? Teme a Dios y dale gloria. Claro que lo es. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito Dios. Versículo 3. Delante del trono un cántico. Y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con ¿qué? Tremendo. Y sabemos que en el lenguaje bíblico, ¿qué simboliza a las mujeres? Iglesias. Estos fueron los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se contaminaron con mujeres? Escuchen. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Fue por eso. Fue por eso. Exactamente. Seguían al Cordero. A mí me encanta porque cuando Pablo dice en Romanos que en nada todos mueren, pero en Cristo todos son justificados. Eva se convierte en la maestra de una nueva religión cuando le susurra a la serpiente un nuevo evangelio al oído y Adán va en pos de esa mujer. Tremendo, ¿no? Pero ahora Cristo, ahora
cristianos que lo siguen no van en pos de la mujer que tiene una nueva ideología, no en pos del Cordero que tiene esa agenda. Amén. Y de hecho eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, más temo que como a Eva vuestros sentidos sean ¿qué? Engañados. Esa analogía la toma Pablo. Y dice el versículo 4, dice, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Por qué? Porque esos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Y es interesante que la Biblia en el lenguaje diciendo Cordero, Cordero, Cordero donde quiera que va. No, es interesante también, exacto. Porque cuando uno lee el espíritu de profecía, la hermana White va a decir que los reinos de este mundo son simbolizados ¿con qué? Con bestias. Porque toman el poder como destruyendo, dañando, con agresividad. Exactamente. Pues el reino de los cielos es simbolizado ¿con qué? Con un cordero. Porque no daña. Porque como cordero antes fue llevado al matadero y enmudeció delante de los trasquiladores. Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. Escuchen esto. Estos fueron redimidos de entre los hombres como qué? Como primicia, lenguaje de qué? Lenguaje de fiestas. Amén. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. ¿Pero por qué no fue hallada mentira en sus bocas? Porque siguen al Cordero donde quiera que va. Porque lo que reproduce en sus labios es lo que dice Cristo. Algo en mi boca solo es verdad cuando lo que mi boca dice es lo que dice Cristo. Hay una frase que dice, de hecho es un versículo, no sé si es un versículo bíblico, y lo utilizan mucho, incluso en las denominaciones y en particular en donde hemos estado. Y dice, pero ¿cómo va a ser correcto eso? Si es en la multitud de consejeros que hay sabiduría. Tremendo, ¿no? La multitud de consejeros está la sabiduría. Pero decía T. Jones, en la multitud de consejeros hay sabiduría cuando los consejeros escuchan al consejero. Porque él es el testigo fiel y verdadero, él es el consejo, el que tiene el espíritu de ¿qué? De consejo, de conocimiento y de inteligencia. Y finaliza diciendo, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, porque fueron purificados para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos ser purificados? Amén. Y lo estamos siendo en la medida que contemplemos al Cordero y lo sigamos donde quiera que Él va. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración en este momento. Quería alargarme un poquito más con 2 de Corintios y Gálatas, pero todavía estamos llenos de hambre. Ustedes toman la decisión. Vamos a orar, ¿les parece? Listo, claro que sí. En 2 de Corintios, ahí de pie lo pueden hacer, 2 de Corintios, el capítulo 3, para que nos vayamos con estas palabras a la oración. Se nos habla precisamente de esos dos, del ministerio de la muerte y del ministerio del espíritu, dice. 2 de Corintios 3, 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? ¿Ministerio de qué? Del espíritu. Y me encanta porque en 2 Corintios 3, antes de eso, nos dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero aquellos que son ministros no de la letra, sino del espíritu, ¿por qué son ministros del espíritu? 2 Corintios 3, 17, y termino con esto. Dice, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, los que son de la letra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, su carácter, somos transformados de gloria en gloria, hasta la purificación, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, le contemplamos, seguimos al Cordero, donde quiera que Él va. De hecho, Hebreos 12, que es donde habla de que estemos en el monte de Sión, comienza diciendo, puesto los ojos, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre eterno, Rey de los cielos, gracias por haber dado rayos de tu gloria para tu pueblo. Gracias por extender tan precioso camino y darnos la oportunidad de seguir tras tus huellas, para un día entrar por aquellas puertas eternas y escuchar a los ángeles, pero más que escuchar a los ángeles cantar alabanzas a ti, verte a ti por los siglos de los siglos. Amado Padre, queremos un día estar todos, como estamos aquí unidos aquí en la tierra, estar todos un día unidos junto a ti, sentados en aquella mesa. De hecho, dice la hermana Elena, dice que tú estás esperando sentado en la mesa celebrar la cena pascual con nosotros. Y seguramente estaremos allí también tabernaculando, porque nos dice Apocalipsis que tú mismo dirás, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos mismos también morarán para siempre con su Dios. Te alabamos por eso. Te alabamos por hacernos participantes de tan gloriosas y grandísimas promesas. Queremos ser participantes para siempre de la naturaleza divina. Y es por eso que en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.